Hola, bienvenidos de nuevo a esta segunda parte de nuestra clase de Cultura de la Convergencia y de introducción a los contenidos transmedia. Entonces, hoy vamos a nos vamos a centrar más bien en un autor que les había mencionado en la clase pasada. Este señor se llama Henry Jenkins y como les decía la vez pasada, pues no es el primero, no es el único, pero es, digamos que un autor muy importante en el tema transmedia y en el tema de convergencia mediática. Entonces, hoy vamos a analizar 7 principios que nos propone Henry Jenkins que deberían tener o son las 7 características que tienen los contenidos transmedia. Para analizar estos principios vamos a mirar algunos ejemplos, pero la idea es que mientras yo les voy contando, ustedes también traten de relacionarlo con otros productos que ustedes hayan visto, ya sean productos de tipo comercial, informático, de entretenimiento, etcétera. Entonces, vamos a hacer este ejercicio juntos y ustedes van a ir pensando en esos ejemplos para que luego en un encuentro los socialicemos y también para el ejercicio que ustedes van a realizar. Bueno, cuando hablamos entonces de transmedia, vamos a decir que hablamos de historias expandidas en diferentes medios, o sea, en diferentes medios, en diferentes plataformas, en diferentes soportes. Es una historia fragmentada, no lineal, que se puede reproducir o que se puede, digamos, consumir fragmentadamente en diferentes plataformas y que yo como prosumer o como consumidor o como usuario entonces recojo estos fragmentos de información y creo, digamos, mi propia versión y mi propia experiencia de ese contenido. Hasta ahí veníamos nosotros de las clases anteriores. Entonces ya como para continuar un poco y entrar más como en las características puntuales de qué es y qué no es un transmedia según lo que propone nuestro autor, decimos que los elementos integrales de cada historia se dispersan de forma sistemática por diferentes medios que pueden ser televisión, radio, internet, periódicos, pueden ser estos análogos o digitales, o sea, digamos que si hablamos de publicidad, yo puedo integrar a una estrategia transmedia un BTL o puedo integrar a una estrategia transmedia, digamos, de un producto de entretenimiento o de comunicación, un libro o algún tipo de elemento análogo, o sea, no es exclusivo. Hablábamos que esa transversalización abarca todos los medios, los antiguos, los nuevos, los digitales, los análogos, etcétera. Entonces, aquí la magia del asunto es cómo hacemos para que todos esos medios cooperen para poder generar un contenido que el usuario o que el consumidor busque por sus propios medios y digamos que se sumerja en ese contenido y cree su propia versión o su propia historia. Bueno, dentro del Internet, también dentro de las diversas redes sociales, en blogs, sitios, habíamos mencionado podcast, series web, bueno, todos los formatos que ustedes se puedan imaginar pueden entrar dentro de un producto de estas características transmedia. Entonces, esta experiencia, digamos que lo que nos genera es una situación unificada y coordinada. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si el consumidor es el mismo que produce y entonces nosotros como creadores ahí qué venimos siendo, pues justamente si nosotros estudiamos dentro de este ámbito o nos desarrollamos o nos especializamos en la comunicación transmedia el día de mañana, o si como diseñadores vamos a ser parte de un universo transmedia, de una experiencia transmedia, si como publicista voy a proponer una estrategia para una marca que involucre elementos transmedia, pues nuestra función aquí entonces sería unificar y coordinar esa experiencia. No simplemente digamos que hay experiencias transmedia que se generan de manera orgánica. ¿Entienden por orgánica? O sea que surgen por iniciativas, digamos, iniciativas que no están coordinadas específicamente por alguien o por una empresa, sino que simplemente van surgiendo, como su nombre lo indica, de forma natural o orgánica entre las diferentes personas o entre diferentes comunidades, etcétera.
Pero cuando ya estamos hablando de una experiencia coordinada, pues en el caso, por ejemplo, de un producto de entretenimiento o de un, digamos, un videojuego o digamos una campaña o digamos, no sé, una campaña política o un evento o una noticia o cualquier elemento de comunicación, pues ya se va a requerir, digamos, como un estratega. Entonces, lo que vamos a aprender un poco es cómo funcionan esas estrategias y cómo nosotros como comunicadores visuales, como estrategas de la imagen, pues hacemos parte de todo ese cúmulo de información y cómo le damos un curso. Bueno, entonces, eh, la forma ideal en cómo esto funcionaría es que cada uno de los medios o cada una de esas plataformas o cada uno de los actores o nodos que por ahí les he mencionado un poquito, que aún no hemos definido bien qué es un nodo, pero para que vayamos involucrando el término, cada uno de esos nodos o cada una de esas plataformas o medios hace una contribución única en el desarrollo de la historia. Entonces es importante que detrás del producto transmedia haya una historia que lo soporte. Por eso es que nosotros hemos estado desarrollando y entendiendo esas narrativas y cómo se cuentan las historias, cuáles son los ritmos, cómo le damos coherencia a una historia, porque ahora lo que vamos a hacer es que vamos a partir esas historias, las vamos a desarticular y las vamos a ir poniendo como en diferentes cajoncitos. Vamos a ir poniendo fragmentos en diferentes lugares para que el usuario pueda ir y acceder a ellos e ir creando y armando su propia experiencia. Bueno, un ejemplo, las series televisivas o los personajes de cómic, o yo creo que todos alguna vez hemos visto o hemos seguido algún contenido que se parte y empieza a generar diferentes versiones de ella misma, pero cada versión completa o complementa o aporta a la historia en general. En mi caso yo no soy muy fan de Batman, pero con Batman digamos que lo puse porque es un ejemplo que todos conocen y hay muchísimas versiones de Batman, ¿cierto? Juegos, videos, cómics, libros, películas, infografías, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, productos generados por los fans y todo. La historia de Batman sigue siendo en el fondo la misma. O sea, seguimos teniendo un personaje que tiene unas características y dentro de esas características se mantiene. Él tiene, digamos, ya es un personaje constituido bajo unas reglas del juego, pero las formas en cómo lo podemos experimentar son muy variadas. Entonces, habiendo puesto ese ejemplo, vamos a hablar de los principios, de los 7 principios que les traía hoy, que nos propone Henry Jenkins. Estos 7 principios, digamos que en cualquier producto transmedia por lo general se cumplen, en algunos no se cumplen todos los principios, pero sí la mayoría. Entonces vamos a ir viendo con la experiencia y con los ejemplos, vamos a aprender a analizar estos elementos dentro de los productos transmedia. Entonces vamos a hablar del primer principio y es la extensión versus la profundidad. Así se llaman, son los nombres, pero con ejemplos ya vamos a ver que es muy sencillo de entender. Entonces, simplemente extensión versus profundidad. La extensión hace referencia a que el usuario pueda participar y difundir. O sea, cuando yo me puedo meter a un blog o cuando yo me puedo meter a una red social del producto, cuando puedo participar y opinar y cuando yo puedo tomar ese contenido y darle retweet o darle reenviar o cuando yo lo puedo difundir o viralizar, etcétera. O sea, es algo que hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana. Creo que todos lo pueden comprender. Y la profundidad es que eso genere en mí la necesidad o la curiosidad de conocer más sobre el producto, o sea, de entender más. Por eso ponía el ejemplo de Batman al principio. Digamos que yo nunca he visto Batman, no conozco Batman, jamás he leído nada de Batman y un día me encuentro en una página X un, no sé, un corto de la película y me interesa y voy y veo la película y me interesa más. Entonces busco de dónde viene y busco el cómic y luego busco un cómic más antiguo y luego busco otra versión de ese cómic. Entonces yo allí estoy profundizando en esa información. Entonces el primer principio se basa en que yo pueda participar, o sea, pueda participar de los contenidos
y que también pueda irme metiendo cada vez más en la historia a medida que yo misma como usuario lo voy deseando. Recuerden que aquí la idea es que el usuario es quien busca y crea sus propios caminos dentro de esta cartografía. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que la narrativa lineal era cronológica y, como su nombre lo dice, una sola línea, y que la narrativa no lineal era cartográfica porque era como una neurona que se iba expandiendo, que era mucho más orgánica? Entonces, esto aquí ya lo podemos ver reflejado. Yo puedo crear mis propios caminos. Aquí hay un ejemplo con Kikas. No sé si ustedes lo tienen presente, pero bueno, es una película que parte de un cómic y que también, pues si ustedes van a las redes sociales, pueden encontrar allí mucho contenido al respecto, pueden participar. Entonces, si yo veo la película, posteriormente puedo buscar el cómic, lo que les había comentado hace un momento. El segundo principio tiene que ver, se llama más bien continuidad versus multiplicidad. Y la continuidad tiene que ver con la coherencia y la credibilidad. Todo lo que hemos venido trabajando no solo este semestre, sino desde que veíamos por allá ilustración, que hablamos de la coherencia del personaje, del principio de realidad, de la credibilidad, de la verosimilitud. O sea, tiene que haber una coherencia. Porque si a mí Batman me sale un día, digamos, no sé, como así muy alegrón, muy al estilo del superhéroe americano clásico, como tipo Superman y super patriota, así, super feliz y super amoroso, pues ya no va a ser Batman, o sea, va a perder su coherencia, porque pierdo, digamos, esas partes de la historia y pierdo esas características del personaje. Entonces, por más que mi información esté diseminada por todas partes, tiene que haber una coherencia. Donde yo encuentre un fragmento, yo tengo que saber que ese es Batman o que ese es Kikas, o tengo que saber que este es Superman, o que este es Gepardo, o que este es, bueno, que es ese personaje, o que esta es la serie que estoy viendo y no otra. Y la multiplicidad tiene que ver con que dentro de esa coherencia y esa credibilidad y esa unidad, pues que también existan diferentes versiones, así como lo veíamos anteriormente. Y también no solamente diferentes versiones, sino diferentes puntos de vista o perspectivas de los personajes. Por ejemplo, cuando hablamos del mundo de Marvel, hablamos de diferentes películas y cada película casi que nos muestra, dentro del mismo universo, nos muestra una historia de un personaje diferente o de unos personajes diferentes y que al final todos se unen dentro de una misma historia. Entonces hay una coherencia porque lo que le sucede a unos personajes en una película pues tiene que ver con lo que tal vez le está sucediendo a otros en otra, y al final cuando yo uno todo ese universo pues lo que voy a tener es una historia coherente. Nuestro tercer principio es el de la inmersión versus la extracción. O sea, yo me puedo meter en esos mundos, pero también puedo sacar cosas de allí. La inmersión es cuando uno entra en ese mundo en cualquiera de sus formatos, o sea, cuando uno se va metiendo, eso que hablábamos al principio, me voy metiendo, me voy metiendo, me voy metiendo, y la extracción es cuando yo de allí tomo elementos y los llevo al mundo real. Por ejemplo, si yo me meto en el cuento por ejemplo, la serie, ¿cómo es que se llama? Big Bang Theory. Big Bang, ¿cómo se llama? Big Bang, olvídenlo. Big Bang Theory, eso, esa era la vuelta. Y que hay un personaje que dice siempre Bazinga. Entonces, en el momento en que yo empiezo a utilizar en mi vida cotidiana esa palabra Bazinga, entonces aquí yo ya estoy extrayendo algo de ese universo narrativo y me lo estoy trayendo para la vida real. Un ejemplo con el que sí todos ya lo van a entender mucho mejor es, si bien digamos que yo me puedo sumergir en el mundo del cómic, entonces ahí ya estaría haciendo una inmersión, pero por otro lado hago una extracción cuando me voy a la Comic Con, por ejemplo, disfrazada del personaje. O sea, yo ya estoy viviendo en mi vida, en mi día a día, en mi vida real, estoy viviendo características que saco de esa experiencia. Vamos al cuarto principio. Entonces, el cuarto principio se llama construcción de mundo o construcción de mundos. Ese universo del que hemos estado hablando, ese universo que funciona fragmentadamente, pero que tiene una coherencia, que tiene una unidad, pues está construido por unas reglas y unas características que permiten que ese universo siga creciendo y que siga creciendo
Por ejemplo, cuando llega una nueva tecnología que se pueda expandir, o sea, que pueda, digamos, colonizar esas nuevas tecnologías, o que por otro lado, digamos, puedan adaptarse a otros formatos, o que yo pueda incluir más personajes, o sea, tiene que tener unas reglas, y ahí es donde entra nuestra labor cuando planteamos un universo transmedia, una estrategia transmedia, y es que la planificación de esto para que pueda crecer de manera orgánica junto con la participación de los usuarios, donde no vamos a tener obviamente todo el control, pero donde se plantean algunos horizontes posibles, pues esa ya es como nuestra misión. Entonces, cuando creamos un universo con reglas, lo que podemos ahí sí entender es que existe una cronología, sin decir que los productos sean lineales, pero existe una cronología, que no se cruzan, no se contradicen y que está abierto a un desarrollo posterior. Hay productos o hay experiencias transmedia que no nacieron como tal. O sea, Star Wars en su momento, en los 70 no creció, o a principios de los 80 en las primeras tres películas, su intención no era ser un universo transmedia, porque cuando eso digamos que no se hablaba de estas cosas, pero digamos que se fue acomodando a las circunstancias, y sobre todo se fue acomodando a la respuesta del público. Entonces, por eso es uno de los primeros ejemplos que podemos entender dentro de las narrativas transmedia, y que los que hoy en día todavía son de los más importantes y de los más grandes universos transmedia que tenemos dentro del campo del entretenimiento, porque pues como ustedes saben, esto se expande a todo, o sea, desde palillos para los dientes hasta películas, series, parques temáticos, o sea, todo lo que ustedes se imaginen ha crecido a partir de una historia que se fue moldeando para poderse adaptar a esa circunstancia evolutiva, digamos, de la comunicación, los medios y el entretenimiento. Aquí podemos ver cómo ese universo entonces fue creciendo y permitió que ese mundo, digamos, que se construye a partir de esa coherencia, pues pudiera tener otros elementos y que pueda seguir en expansión hasta que la gente se aburra o hasta que algo pase, pero puede seguir indefinidamente. El quinto principio es la serialidad. ¿Qué es eso de la serialidad? La serialidad viene, como su nombre lo dice, como si fuera una serie, o sea que se puede fragmentar en pequeñas unidades para poder ser distribuida obviamente por los diferentes medios. Si yo tengo un bloque completo que es infragmentable, que yo no puedo, digamos que desarticular para poderlo narrar con los diferentes lenguajes, pues digamos que allí no tendría un elemento transmedia, tendría otro tipo de producto, tendría, no sé, una película o un elemento cerrado, pero no tendría una experiencia transmedia. Entonces es importante que se pueda fragmentar, o sea, que permita la serialidad. El ejemplo de Harry Potter, pues en este caso traigo estas portadas, pero pues ustedes saben que hay muchísimos más elementos, hay juegos, existen, bueno, es un universo que también ha crecido y se ha expandido, y que, como les decía anteriormente, si bien no siempre se nace siendo transmedia, muchas de las marcas, muchas de las franquicias y muchos de estos productos transmedia encuentran la forma de abrirse camino, pero esa forma de abrirse camino depende por lo general de una cosa, y es que haya una historia bien constituida detrás. O sea, cuando no tenemos una historia coherente es muy difícil abrirse camino en el transmedia si no hemos sido planificados para ser transmedia. Entonces, bueno, vamos al principio 6, la subjetividad. La subjetividad se integra a la posibilidad de que el usuario pueda tomar la historia desde diferentes puntos de vista y percepciones, incluso pueda ampliar esa narrativa. Cuando salió Lost, que es una serie ya bastante de hace algunos años, bastante antigua, también digamos que fue uno de los primeros experimentos así masivos de transmedia. Existían blogs, existían wikis, existían webs donde los usuarios, digamos que dentro de su subjetividad, o sea, dentro de esos universos que ya creaba a partir de los fragmentos, empezaba a crear teorías, incluso teorías conspirativas. En algunos lugares de la web salían pedazos de los videos, no sé si alguno se habrá visto Lost, pero si no, pues puede leer por ahí algo al respecto. Cuando salía un capítulo, en los capítulos a veces salían videos que se cortaban,
y esos videos eran como pistas para entender un poco la historia. Em, los usuarios entonces, dentro de la subjetividad de cada uno, empezaba a especular sobre esos videos y el resto del video aparecía como fragmento de pronto en un blog o en otras partes, puestos obviamente por los mismos creadores de la serie para fomentar, digamos, para desarticular un poco y crear esa expansión transmedia. Entonces, eso fue uno de los primeros ejercicios, fue muy interesante. Lo mismo pasó un poco también, que fue uno mucho más antiguo, con el del proyecto de la Bruja de Blair, donde antes de que saliera la película se empieza a crear un mito urbano cuando apenas estaban empezando la masificación del Internet y empieza a salir como si fuera una noticia de unos chicos extraviados y finalmente pues aparece la película. Entonces empiezan a jugar como entre la realidad y la ficción y dentro de las ficciones también se empiezan a generar estas nuevas dinámicas. También, bueno, aparte de eso, los también en su estructura serial proponía un esquema y era que cada capítulo era desde el punto de vista de un personaje diferente. Entonces miren que allí tenemos varios elementos. Recuerden que estos elementos no funcionan individualmente, sino que estos elementos nos ayudan entre todos a mezclarse y a componer la experiencia transmedia. Finalmente tenemos el séptimo principio, que es el de la ejecución, el que también lo pueden encontrar ustedes como el performance o la participación. Este es el más importante y el que ya habíamos hablado en nuestra introducción de que sin esto no hay transmedia. O sea, pueda que le falte alguno de los elementos del 6 al 1, pero si le falta este, no tenemos transmedia, tenemos crossmedia o tenemos multimedia o tenemos algún otro tipo de experiencia, pero para que exista transmedia, por favor recuerden esto muy bien, necesitamos de la participación del prosumidor. Necesitamos que haya capacidad en la historia para motivar a los fans a que generen su propio contenido, a que hablen, a que participen, a que generen historia, a que amplíen la narrativa. Aquí es donde tenemos algo que yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar o conocen o incluso algunos me imagino que de pronto lo harán y son los fanfics, los fanvideos, toda la producción que desarrollan los fans, el fanart, alrededor de un contenido específico. Entonces, estos principios podrían resumirse en la relación entre los tres conceptos que Henry Jenkins define como la base de la cultura de la convergencia. En nuestra primera parte habíamos hablado de la convergencia, decíamos que la convergencia nos permite entender el transmedia. Y en la convergencia, él hablaba, recordemos, de la convergencia mediática, o sea, la posibilidad de que todos los medios se unan y generen relaciones entre sí, la inteligencia colectiva, que es la posibilidad de nosotros generar contenido de manera colectiva por medio pues, de las uniones que tenemos, de los vínculos que tenemos al generar información, al crear contenidos, y la cultura participativa, que es la posibilidad del prosumidor de generar contenidos, no solamente de consumir, sino también de hacer parte de el contenido como tal. Bueno, entonces, con esta gráfica quiero cerrar esta parte y posteriormente les voy a hablar de un ejemplo, pero quiero que entonces cerremos con esto. Recordemos que para entender el transmedia es importante entender el concepto de que hay diferentes unidades o nodos que se deben cruzar y que se deben relacionar entre sí, como la narrativa, como que estamos hablando de una experiencia, no simplemente de un mensaje unidireccional, sino de una experiencia compartida, que las audiencias tienen que hacer parte de este proceso, la diversidad de medios y plataformas que intervienen allí, que cada uno de ellos tiene un lenguaje particular, el modelo de negocio, si esto es para entretenimiento, si es para comercio, si es para comunicación y la ejecución, o sea, cómo vamos a realizar y planificar entonces este tipo de estrategias. Bueno, en nuestro siguiente video, vamos a dejar este acá, lo voy a partir en dos para que no nos quede muy extenso, vamos a hablar entonces de un ejemplo de una narrativa transmedia que ha sido muy exitosa y pues que ojalá ustedes se motiven a investigar un poquito más sobre ella. Bueno, entonces ya nos vemos en nuestro siguiente video. Chao, chao.